Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este 10 de mayo, Día de la Madre, donde, bueno, la mayoría se dedicó a celebrar. Nosotros también vamos a hablar con relación al Día de la Madre, pero otro tema, el tema del agotamiento emocional. Es un concepto que no es nuevo, lo hemos escuchado repetidamente en entornos laborales, cuando las personas se sienten desgastadas, se sienten agotadas, pero desde hace unos años también se detecta en las familias y sobre todo en las madres. Se trata de ese estado psicológico en que la maternidad se vive con altos niveles de ansiedad y de estrés. Las madres se pueden sentir agotadas, inmovilizadas, solas, y esto no es solo cansancio, también se suman otros síntomas como tristeza, falta de motivación, pequeñas negligencias que tal vez la madre cree con los niños, trastornos de sueño, de apetito, conflictos de pareja, altos niveles de cortisol. Este fenómeno se vio agravado por la culpa que sienten las madres por sentir este agotamiento. Durante el confinamiento por la pandemia, este fenómeno se agravó. El agotamiento emocional y la depresión derivó del papel de la crianza y de ser educadoras 24 horas, 7 días a la semana. Para hablar de este tema nos acompaña el Consejo Ciudadano, que nos apoya de manera constante en estos temas tan relevantes. Por eso damos la bienvenida al doctor Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano. Doctor, gracias. Qué gusto, Kim. Gracias por estar aquí otra vez. También nos acompaña Bianca Riviera Blanco, ella es coordinadora del área de psicología del Consejo Ciudadano. Bianca, gracias. Un gusto, gracias. Salvador, ¿podrías darnos una introducción de qué es este fenómeno del agotamiento emocional en las madres? Bueno, en principio hay que decir sobre qué base estamos nosotros refiriendo nuestras conclusiones. La primera de ellas es que tenemos una muestra de 20,000 reportes de enero del 2022 a la fecha que nos indican por generaciones algunos comportamientos que parecen más acendrados o más visibles en esta época, y estoy hablando de esta época como aquello a lo que puede uno referirse de los 3 años prácticamente de la pandemia que se dio formalmente por concluida recientemente. Entonces advertimos que, por ejemplo, 4 de cada 10 casos de la generación millennial, que es nuestro hallazgo más importante, revelan un agotamiento que se relaciona en particular, según nos dicen las mamás, con el tema de compromisos laborales o profesionales, los temas de crianza y también algunos que tienen que ver precisamente con esta creciente conciencia y visibilización de cómo concentran los cuidados, la cantidad de atención de las mamás. Así que la primera conclusión es que todas las generaciones, desde la generación baby boomer, la generación X, la generación millennial, la generación Z, todas registran un agotamiento a partir de diversas causas. Yo mencioné algunas, pero son más diversas. Así que en principio el Consejo Ciudadano lo que está planteando es que es necesario advertir que existe este fenómeno y nos hemos dado precisamente tareas para atenderlo, y una de ellas es precisamente precisar nuestra atención con respecto a las mamás, que son constitutivas de la identidad fundamental de una familia, de una comunidad y de la sociedad mexicana, más allá de los estereotipos con respecto de los cuales a veces nosotros que usamos con mucha frecuencia para referirnos al proceso de qué son las mamás en la sociedad latinoamericana. Salvador, y ahí veo un problema, porque es muy difícil, o antes era más difícil para una madre decir: estoy cansada, estoy agotada, estoy harta. Esto lo hago todos los días, no recibo ninguna retribución, nadie me ayuda. Hoy lo decimos con más confianza de: estoy harta, necesito ayuda. Yo creo que sí, es mucho más visible. No en todos los segmentos de la sociedad, y eso hay que aclararlo, porque a veces uno se confunde. Yo diría que mayormente en la sociedad urbana, que sí, concentra el 80% de la población, menos en las sociedades rurales y suburbanas. Sí existe ese fenómeno, pero también está acompañado del proceso que vivimos en el año 2020 y 2021 en particular, un poco menos en el 22, y que se refiere a este proceso de aceptar como algo útil a la reflexión, al cuidado, la conciencia sobre la situación psicoemocional, que es algo nuevo en la agenda global desde el punto de vista de su masificación, de su generalización y desde la manera en que nos referimos a ese proceso. Así sí que están las dos cosas. Se habla más, es posible hablar más. Se reporta más, mucho más que antes, que no se admitía que era algo regular preocuparse por la dimensión psicoemocional en general, no solo por las mamás, sino para toda la sociedad, y que creo que hizo visible muy claramente la pandemia. Y que es un error cuando de repente dicen: es que esta generación no soporta nada. No, más bien esta generación lo verbaliza.
Es cierto, pero también es cierto que hay comportamientos distintos de las nuevas generaciones y eso se advierte en lo laboral y hay amplia literatura periodística sobre todo que lo ha reportado. También no hay una generación en la parte suburbana, insisto, no es igual en todos los segmentos ni en todos los grupos socioeconómicos. Yo creo que sí hay una, digamos, indisponibilidad mayor de una parte de las nuevas generaciones a aceptar ciertas condiciones. Tiene un lado muy positivo que implica la posibilidad de ser actuante a lo que es conciencia, es decir, ya no acepta eso y voy a actuar de esta manera. Y tiene algunas cosas debatibles, como eventualmente la dificultad para adaptarse a ciertas jornadas laborales, a ciertas situaciones de interacción con los demás y a creer que todo el mundo está transitando solamente por Internet. Yo creo que hay una parte ahí que es debatible. Así que las dos cosas estarían ocurriendo. Bianca, ¿qué tipos de maternidades hay? Porque de repente tenemos un estereotipo y un rol en el que creemos que la madre tiene que cumplir todos estos requisitos que le pone la sociedad y que muchas de ellas, al no poderlo cumplir, sienten culpa y se sienten que no han funcionado como madres. Claro, entendemos la maternidad como un proceso. Es complejo y es único, también es personal. Pero empezamos a ver que tiene muchas implicaciones, no solo lo evidente que sería lo fisiológico, sino también tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones familiares, sociales, económicas. Y ahí es donde vemos a lo mejor un poquito más la repercusión de este rol, donde anteriormente estaba muy estereotipado, donde nos decían qué tenía o qué debía de hacer una mamá. Actualmente se ha ido ampliando un poco más la visión y podemos cambiar de ese modelo tan rígido a un modelo donde ya vemos que no solo es papá y mamá quien pudieran tener la crianza y cuidado de un niño o una niña, sino también podemos ver un modelo donde mamá está sola, ya sea por una decisión propia o por situaciones ajenas. Sí, muchísimas. Así es, donde también está a lo mejor una pareja conformada de ambos sexos, donde es un proceso a lo mejor de adopción, o de inclusive a lo mejor ver la situación donde hay una sustitución de rol, donde mamá biológica no está, pero entra ahí abuela, tío, tía, hermana y van a ir cubriendo ese rol y esas funciones que tiene mamá. Que aquí podría ser a lo mejor la función de protección, de cuidado, de crianza, de educación. Vamos a hacer una pausa, pero ahorita vamos a regresar para ver cuáles son los síntomas de una madre con agotamiento emocional, pero también cómo podemos ayudarla. Ya volvemos. Estamos de vuelta, doctor Salvador Guerrero. ¿Cómo darnos cuenta de que una madre está agotada? ¿Cómo se da cuenta ella? Y si le resulta muy difícil de aceptarlo, los que están alrededor, ¿qué síntomas podrían ver para saber que esta mujer necesita ayuda? Claro, hay indicadores básicos y que son muy visibles, ¿no? Hay cambios de humor que antes no eran tan frecuentes, eventualmente hay extremos en los cambios de humor, hay un cambio también en una narrativa de la forma en que se refiere la mamá a los problemas, también muy probablemente influida por los cambios sociales que se han registrado en todo el mundo y también por el empoderamiento de las mujeres. Hay una capacidad y una disposición para comentar más, pero sobre todo yo diría que también hay una reelaboración del vínculo que existe entre la mamá y todos aquellos que están alrededor. Yo creo que eso se modifica constantemente de una manera muy diversa e imprevista. Yo creo que esas son algunas de las ideas básicas con las cuales se puede responder a la pregunta. Hay que recordar que estamos hablando de una celebración que cumple 101 años, que empezó precisamente con una propuesta educativa periodística de Rafael Alducín en 1922, si no recuerdo, que es el mismo año precisamente que se publica un libro que se llama Public Opinion, de un autor muy importante, Carl Wilman, si no me recuerdo mal, y que básicamente plantea que el estereotipo, a propósito de lo que estamos hablando, el estereotipo puede ser criticado, pero el estereotipo puede ser también un ordenador. Entonces, cuando alguien critica el estereotipo de la mamá, yo a veces pregunto también, ¿y con qué sustituyes el estereotipo? ¿Con toda la diversidad? ¿Con toda la flexibilidad y versatilidad? Cualquiera que sea la respuesta al problema está para muchas mamás y para los integrantes de las familias, y entonces, ¿cuál es el rol de cada uno
Ahora, si criticamos los estereotipos, ¿qué es lo que debe estar en su lugar? Solamente la diversidad, sin ninguna preeminencia, sin ningún acuerdo. ¿Cuáles deben ser los acuerdos? Y ya en ese debate, las mamás, además del tema laboral, del tema de la crianza, del tema de los cuidados, del tema del duelo, tienen que estar redefiniendo qué está ocurriendo con los roles. Y yo creo que eso también se agrega al estrés que viven las mamás contemporáneas, independientemente de la generación en la que vivan, pero sobre todo, digamos, de la generación millennial para acá. ¿Cómo las ayudamos? Bueno, nosotros en el Consejo tenemos dos instrumentos muy importantes, que es gratuitamente para todo el país, 4 turnos, atendemos con una oferta de servicio que es contención emocional y de guía jurídica. Hay que recordar que buena parte de los planteamientos y los reportes que se presentan tienen que ver con problemas familiares y de pareja, que puede ser una manera de encubrir el tema de violencia familiar y de género. Recordemos que los datos del Consejo, que son bastante robustos, nos señalan que prácticamente entre el 60 y el 85% del estrés de carácter psicológico y también físico, concretamente violencia que puede sufrir una mujer, en este caso las mamás, proviene de los mismos integrantes de la familia o de las familias, básicamente el cónyuge, pero muy frecuentemente los hijos. En los datos que acabamos de dar a conocer, el 55% de las agresiones o reportes que señalan a alguien de la familia indican que es precisamente el origen de esa violencia los hijos o las hijas. Así que hay elementos que hay que considerar, alrededor del 55%. Así que sí es muy importante repensar qué decimos cuando decimos hay que desmontar el estereotipo de las mamás. ¿Qué lo sustituye? ¿Qué tipo de roles? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de compromisos? Siempre reivindicamos nosotros, tiene que estar el respeto a la integridad de las personas, a los derechos de todas y en particular en este caso de las mamás. La ayuda del entorno, ¿no? Porque muchas veces parece que la madre está sola contra el mundo. Bien, ¿qué pasó durante el confinamiento? ¿Esta situación se agravó para las madres? Claro, hubo un aumento de mucha sintomatología diversa, ¿no? Podía ser a lo mejor el confinamiento, obligaba a la gente a convivir en un espacio reducido, en horarios a lo mejor donde se empalmaban, no solo la situación de las labores domésticas, sino de la jornada laboral. Entonces, evidentemente, en ese pequeño espacio podíamos ver situaciones a lo mejor donde presentaba la situación de violencia, situaciones a lo mejor donde ya se veía de manera más marcada la inequidad en la distribución de algunas actividades en el hogar. Y obviamente pues la situación de violencia familiar incrementó para nosotros muchísimos reportes, ¿no? No solo en llamadas, sino en el nivel de violencia, ¿no? Donde veíamos situaciones de violencia verbal, incrementó violencia física. Nos hablabas en la pausa de la evolución de los estereotipos que complementa lo que estaba mencionando el doctor Salvador Guerrero. Se vive una crisis. Hay que recordar que es un proceso evolutivo, donde no solo va a afectar a la mamá, sino todo el sistema familiar. Y evidentemente pues van a tener cada uno implicaciones, cada quien va a tener un rol en ese sistema. La mamá va a tener a lo mejor inicialmente que decidir qué parte de la educación se va a quedar, qué sí le es funcional y cuál es el modelo que va a ir adquiriendo. Podíamos ver un modelo de crianza anteriormente permisivo, podíamos ver también autoritario y actualmente se está tratando de lidiar entre esos dos, donde podemos recomendar, ¿no? Sobre todo en la línea de seguridad, un modelo de crianza democrático, que es mucho más favorable para los pequeños y las pequeñas. ¿Cómo funcionaría? Aquí se ocupan muchas estrategias de comunicación y de negociación. Complicado se escucha. Bueno, yo sí creo que es complicado porque lo básico es tener una combinación de firmeza con flexibilidad, de sensibilidad, con claridad. Por ejemplo, yo pregunto a maestros y maestras o mamás y papás, ¿y qué haces cuando se trata de limitar el uso del celular? Y ahí comienza el debate. No se debe controlar, sí se debe controlar, prefiero platicar con él, no prefiero hacerlo, no quiero poner en riesgo la relación que tengo por simplemente negociar el uso del celular. Así que es bastante más complejo y aún en una sociedad democrática, en una familia democrática, hay que decidir en última instancia quién tiene la razón. Y por Tiene supuesto, que haber una figura de autoridad. Y por supuesto, pues es la mamá o eventualmente el papá o el acuerdo que entre ellos haya, pero sí tiene que haber mucha claridad sobre eso. No existe así y no es claro ni en las escuelas y prácticamente en ningún modelo de familia. Hay una diversidad
de voces y de debates ahorita precisamente a propósito de lo que debe ser el rol de las mamás en un contexto contemporáneo que mira lo que antes ocurría como algo que hay que superar, pero al mismo tiempo no sabe a dónde dirigirse. Pero también hay un problema ahí muy fuerte con el machismo, por ejemplo, en nuestra sociedad latinoamericana, que no sucede tanto en Estados Unidos o en Europa, donde el hombre está mucho más involucrado en la crianza, entiende que estar involucrado no es ayudar a la madre. En cambio, en México sí parece que cuando el hombre hace algo, está ayudando a la madre, como si ella fuera la única portadora o la única que tiene los deberes con los hijos. Bueno, yo creo que los deberes tienen que ser compartidos, pero también hay capacidades o habilidades mayores. Yo, por ejemplo, puedo lavar muy bien las camisas y lavar los platos, y eso desde la infancia, digamos, pero no soy muy bueno para cuidar al hermanito o a la hermanita. Y si eso lo traduces después, pues quién sabe, hay que encontrar los arreglos que correspondan a cada los perfiles, pero básicamente tiene que haber una base de compromiso donde hay responsabilidades asignadas para todos y todos participan, de entender que la maternidad puede tener éxito en un contexto contemporáneo, postindustrial dirían algunos, si es que está respaldado por la colaboración, por la solidaridad, por la sororidad, por los elementos de juicio, de acción, de tareas y de compromisos que pueden convertir a un modelo familiar, el que sea, uniparental o dos, o los que participen de ese modelo, en algo exitoso socialmente y que pueda enviar el mensaje a una nueva generación de que las siguientes mamás de las siguientes generaciones pues van a mirar el futuro o el presente de una manera mucho más exitosamente activa, diría yo. Vamos a hacer otra pausa, pero ya volvemos. Ahí están nuestras redes sociales, pero también está la línea del Consejo Ciudadano por teléfono, por chat, que está lista para ayudar. Ya volvemos. Si de por sí madres que viven una relación de pareja se sienten solas y abandonadas con la carga de la crianza, las mujeres que están solas, que deciden criar ellas solas a sus hijos o no lo decidieron y así sucedió, la carga es mucho mayor. ¿Qué pasa emocionalmente con estas mujeres, Bianca? Habías comentado al principio un poco acerca de este desgaste. Es un desgaste físico y emocional. Y tiene muchos síntomas, la situación a lo mejor de la ansiedad, de estar variando en la evaluación, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tengo culpa inclusive en el hecho de establecer límites en el rol, si puedo descansar, si puedo salir, si puedo ejercer o algún otro tipo a lo mejor de convivencia. También vemos tristeza, vemos situaciones a lo mejor donde la persona ya empieza a resentirlo físicamente. Culpa por ir a trabajar. Culpa por ir a trabajar, culpa por tener otro tipo de rol y culpa inclusive por tomarte un respiro. Bueno, porque nos enseñaron este rol de la madre sacrificada, ¿no? Que parece que la mujer en el momento que tiene un hijo ya no es otra cosa más que una madre. Un rol abnegado, donde me tocó esto y no hay ninguna otra función que yo pueda implementar. Ahí es donde entra la red de apoyo. Como mamá, papá, a lo mejor instituciones, alguna amiga, alguien puede liberar un poco la carga para poder ejercer libremente algún otro tipo de rol como mujer, mientras alguna otra institución pudiera hacerse cargo de la educación o del cuidado, momentáneamente y de manera responsable. Como un sistema nacional de cuidados. Bueno, tentativa idealmente, pero por ejemplo, para responder a la pregunta de quién se hace cargo de los cuidados, vamos a suponer que la mamá y el papá, en el caso de un modelo convencional de familia, estén trabajando, ¿quién se hace cargo de los cuidados? Y no veo anuncios, el 99% de los anuncios para contratar personal buscan a mujeres que se hagan cargo del auxilio en el trabajo del hogar o doméstico. Entonces, estructuralmente no se ha modificado la parte material que permita responder, digamos, equitativa o igualitariamente al asunto de quién se hace cargo de los cuidados. Asumamos cuántas personas forman parte de la oferta de enfermería, de asistencia, son fundamentalmente mujeres.
Es decir, puede irse trasladando parcialmente el sistema de cuidados a profesionales, pero las profesionales que se hacen cargo del cuidado son mayoritariamente mujeres, sea en el apoyo de la casa o en el apoyo médico o en el apoyo de asistencia a Y es mayores. por nuestro estereotipo. Pues ahí hay algo muy importante. No sé si sea el estereotipo, porque insisto, ¿qué es lo que sustituye al estereotipo? ¿Quiénes serían? ¿Habría que obligar a los hombres a que estuvieran todos en la misma proporción en una situación de cuidados? Eso quién sabe y qué tal debate sería ese. Lo que es cierto por lo pronto es que está cambiando la forma de percibir y de integrar los cuidados y que sí, claro, todos quisiéramos que hubiera igualdad y equilibrio, pero también entre las propias mujeres me parece que no necesariamente se distribuyen igual por segmentos sociales los cuidados. Estoy seguro que las clases más acomodadas, los segmentos con mayores ingresos y más educación, trabajan menos en el hogar que las personas que tienen menos ingresos, que lo hacen profesionalmente para apoyar a otras familias. Así que hay un ingrediente ahí muy importante que hay que analizar. Y muy complicado. Todavía tenemos tiempo, pero quiero que nos reiteres cuál es el apoyo que da el Consejo Ciudadano, qué es lo que hacen, cómo se acercan con Bueno, el Consejo ustedes. Ciudadano tiene una mirada de presente y de futuro muy versátil, flexible, pero que enfatiza los compromisos. Nosotros como Consejo Ciudadano apoyamos con dos tipos de servicio, que es la contención emocional cuando es requerida y por supuesto la guía jurídica, y a veces van juntas. Es 24/7, es gratuito, tenemos un teléfono, lo digo rápido, 55 55 33 55 33. Por WhatsApp, el 60% del requerimiento de ayuda entra por teléfono, pero crecientemente las dos más recientes generaciones de mamás usan el WhatsApp. Así que estamos ahí para servicio de todo el país desde la Ciudad de México. ¿Y le dan seguimiento a estas madres? En la medida que ellas quieren, lo que ellas requieran, sí. Hay cosas y casos muy complejos de riesgo gravísimo que a veces los propios integrantes de la familia prefieren ya no continuar con la atención, porque eso implica que las familias van a perder uno de sus elementos, porque eventualmente puede llegar al sistema penitenciario, por ejemplo. Entonces a veces hay repliegues, pero en general la ayuda que se ofrece permite aliviar presión, permite valorar si uno decide darle seguimiento jurídico y el acompañamiento que se requiera, y para eso tenemos una muy gran apertura de parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que nos invita al Gabinete de Seguridad, y los temas agregados e individuales donde hay violencia contra mamás son atendidos de una manera muy dinámica, yo diría que inmediata, cuando hay algo muy, muy grave. Son profesionales, por supuesto, quienes atienden Todas sus llamadas. son abogadas y psicólogas, abogados y psicólogos. 35% son varones del equipo de 252 personas que atienden en el Consejo Ciudadano. Eso necesita muchísima más difusión porque no creo que se sabe tanto, Es cierto, sobre pero- todo el tema de 24/7. O sea, Gratuito. si tú estás en una crisis a las 2 de la mañana, porque muchas veces las crisis suceden cuando todos ya se Nocturnas. fueron a dormir, cuando empiezas a pensar qué hiciste de tu vida, si eres feliz, si estás haciendo las cosas bien, y a esa hora generalmente nadie te atiende. Y necesitas conversar con una persona experta, inteligente, flexible, sensible, empática, y eso proporciona el consejo. Y ojalá que tuvieran más donaciones, podríamos tener algo de pauta, pero nosotros no podemos pagar pauta. Por eso te agradecemos muchísimo, Kim, que nos tengas aquí y que formes parte de esta construcción de conciencia contemporánea. No, y es que es una maravilla el trabajo que hacen, porque verdaderamente, si yo fuera madre y tengo una crisis a las 3 de la mañana, es la opción que tengo a la mano, porque hablar, desde el momento en que uno verbaliza los problemas, comienzan a sanar. Te doy un dato muy rápido. Las madres milenias, que son las que más reportan por este agotamiento, se comunican más entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, cuando no están los niños. Claro. Entonces sí es necesario hablar, y las madres de todas las generaciones en general, más el lunes que el fin de semana. Porque y está el las padre. más jóvenes, porque, exacto, y las más jóvenes más frecuentemente entre el jueves y el viernes. Todos estos datos son sumamente interesantes porque hablan del comportamiento de todas las... Y la forma en que nosotros nos vemos en un contexto nuevo, que insisto, es desigual y percibido desigualmente en diferentes zonas del país y grupos etarios y grupos socioeconómicos. Bianca, los demás, los que estamos en el entorno de la madre, el que es la amiga, la hermana, la prima, el vecino, los que estamos viendo y no hacemos nada, ¿qué podemos hacer para hacer pequeños cambios? Porque muchas veces lo dejamos a las instituciones, pues es problema de otros, saber cómo lo resuelven. Nosotros en el día a día, ¿qué podemos hacer para contribuir? Lo primero sería sensibilizar. Sensibilizarnos acerca de las implicaciones que conlleva el rol de la maternidad.
Además, poder identificar, ¿no? Como mamá, si me toca, verificar qué siento, inclusive normalizar, desde la posibilidad de decir, no me gusta, no se ajusta, no funciona, lo necesito cambiar, hay a lo mejor sentimientos ambivalentes. Poderlo verbalizar, lo comentabas, el hecho de poderlo externar ya conlleva un desahogo emocional. Poder a lo mejor ponerle un nombre a ese malestar va a dar pauta a que yo tenga mayor apertura a trabajar esa emoción o ese sentimiento. En algún momento sumar esa red de apoyo, si me toca a mí, ¿no? Poder dar una mano a esa mamá, a esa persona que está ejerciendo ese maternaje, poderle brindar herramientas. Eso me va a ayudar a flexibilizar el modelo que en algún momento teníamos estereotipado y que pudiera ser mucho más flexible, que abarque las nuevas necesidades que ahora conlleva este modelo. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo le recomiendo de verdad que se acerque al Consejo Ciudadano, que revise su página, porque llaman varios temas que nos traen: violencia de género, trata de personas, ahora este tema del agotamiento de las madres. Es un consejo muy profesional que da ayuda profesional inmediata y gratuita. Y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Gracias, doctor Salvador. Gracias, Bianca. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Los esperamos el próximo miércoles.